Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 35. La fruta del diablo en la mano de Ace lucía un blanco prístino, con marcados contrastes en su diseño que la diferenciaban de otras frutas Zoan míticas conocidas. A diferencia de las escamas azules, parecidas a las de un dragón, de la fruta pez de Kaido, forma dragón azul, o las brillantes plumas rojas de la fruta pájaro de Raki, forma Susaku, esta fruta de un blanco puro presentaba elegantes marcas de garras negras como la brea, que emitían un brillo escalofriante y amenazante. Con solo mirarla, se podía sentir una intensa intención asesina que irradiaba hacia afuera. Fruta gato, Zoan mítico, modelo. Tigre blanco. La mirada de Gion estaba fija en la fruta, con sus hermosos ojos abiertos por la sorpresa, y tragó saliva inconscientemente. Esta no era una fruta del diablo cualquiera. Estaba a la altura de las poderosas frutas Zoan míticas, que blandían algunas de las figuras más temidas del mar. Tanto el dragón azul de Kaido como el Susaku de Raki son poderes de alcance legendario, pero esta fruta gato, Zoan mítico, a forma de tigre blanco, es igual a ellos. Una fruta del diablo que coloca a su usuario entre las fuerzas más poderosas del mar. Después de todo, había pasado mucho tiempo desde que una habilidad tan poderosa de una fruta del diablo había aparecido en los mares. Una habilidad tan rara y formidable apenas fue descrita en la enciclopedia de la fruta del diablo, que solo enumeraba una sola línea al respecto. Más fuerte en ataque que cualquier fruta del diablo de tipología, este poder es el más potente entre los esquivos tipos de bestias míticas. En términos de pura fuerza destructiva, esta fruta del diablo incluso supera a la fruta pez de Kaido, variedad bestia mítica, forma dragón azul. Quien la consumiera y dominara podría ascender a los rangos más altos de la élite marina, confiando únicamente en su poder inherente. Combinada con su haki y su habilidad con la espada, podría rivalizar con la fuerza de los 4 emperadores, los reconocidos titanes del océano. Con la presencia de la fruta legendaria frente a ella, Gion se quedó atónito y en silencio por primera vez en años. Modelo de fruta gato, tigre blanco. ¿De verdad encontraste esta fruta mítica del diablo? Rayleigh, al ver la fruta del diablo, no pudo ocultar su asombro. Incluso el gobierno mundial atesoraría una fruta del diablo tan preciada. Un ejemplo famoso es el incidente del Valle de los Dioses, en el que la fruta pez, forma dragón azul fue otorgada al mejor contendiente entre los caballeros de Dios. Sin embargo, estas frutas del diablo míticas de alto nivel parecían tener voluntad propia. Incluso cuando el gobierno mundial intentó cazarlas y acapararlas, fue casi imposible obtenerlas. Si hubiera adquirido una fruta del diablo de tan alto nivel en su mejor momento, el poder de Rayleigh podría haber alcanzado incluso el de leyendas como Roger o Barba Blanca. Pero la edad había minado su fuerza y disminuido sus capacidades físicas. Incluso con esta fruta, no podría desarrollar todo su potencial. Por lo tanto, era apropiado que Gion fuera su nuevo portador. En cuanto a su lealtad, Rayleigh no tenía dudas. Después de todo, Ace no es un hombre sin un plan. Los ojos de Ace brillaron de diversión. Ayer, mientras ayudaba a Raki a despertar su fruta del diablo a través del reino de la comprensión, la voluntad de Susaku envió una señal. Esta fruta del diablo resonó con esa voluntad. El tigre blanco me eligió. Los labios de Ace se curvaron en una sonrisa. Aunque la invocación de Susaku había retrasado momentáneamente el despertar de Raki, obtener semejante fruta del diablo valió la pena la espera. Después de todo, el despertar de Raki estaba asegurado. El mayor riesgo al despertar una fruta del diablo Zoan residía en la voluntad que albergaba. Si el usuario no logra despertar, se convertirá completamente en una bestia. Siendo el tipo más raro y formidable de todos los Zoan, la bestia mítica poseía una voluntad excepcionalmente feroz, lo que hacía que el proceso de despertar fuera desalentador y lleno de peligros. Sin embargo, cuando la llamada de Susaku resonó ayer, Ace, usando el poder de Nika, hizo un breve contacto con esta voluntad. Comunicó una intención amistosa, indicando su disposición a someterse. Ace comprendió que, una vez que Raki alcanzara las condiciones para despertar, la voluntad de Susaku no interferiría. Así, el riesgo principal asociado con el despertar de una fruta del diablo de tipo bestia mítica se había eliminado por completo. Ace sintió un gran alivio. Para que Raki dominara por completo el poder de renacimiento de Susaku, necesitaba completar su despertar. Solo así se podía acceder a las habilidades únicas que estas bestias míticas otorgaban a sus usuarios. Tras invocar la fruta gato, modelo tigre blanco, la voluntad de Susaku se sumió en un breve letargo.
Gracias a las habilidades de Nika, Ase intuyó que era mejor esperar a que la voluntad de Susaku se recuperara, lo que permitiría que Raki despertara sin problemas. La espera no sería larga. La visión de la fruta legendaria llevó a Gion a murmurar: modelo de fruta gato gato. Tigre blanco, ¿realmente has elegido al emperador de la llama? Entei había absorbido las habilidades de la fruta del diablo. Gracias a sus poderes únicos, podía controlar las capacidades de cualquier fruta del diablo. Sin embargo, esto no cambiaba el hecho inmutable de que el emperador de la llama solo podía consumir una fruta del diablo. En otras palabras, aunque no pudiera comer la fruta gato gato modelo tigre blanco, esta poderosa fruta del diablo lo había elegido. Estaba dispuesta a ser consumida por otros, siempre y cuando sirviera las órdenes del emperador de la llama. ¿Acaso la fruta del pájaro, modelo Susaku, que Raki había comido, realmente la atrajo, ya que sus talentos eran relativamente comunes? ¿O fue el propio emperador de la llama quien la atrajo? Aunque él no podía consumir estas dos legendarias frutas del diablo, se habían sometido a su voluntad, listas para ser manejadas por el emperador de la llama. ¡Qué idea más aterradora! Si la forma del tigre blanco lo hubiera elegido esta vez, ¿qué otras formidables frutas del diablo se sentirían atraídas por él en el futuro? Gion se encontró sonriendo amargamente, lidiando con esta abrumadora comprensión. Cómelo, Gion. Sé parte de mi fuerza. La mirada de Ase se volvió hacia Gion con una suave sonrisa. Una mirada conflictiva se extendió por su rostro. Unirse a la flota pirata de Entei, y caer bajo el mando de Ase. La expresión de Gion era profundamente compleja. Sabía que este hombre poseía un haki del conquistador contra el cual no tenía defensa. Si lo deseaba, su mera presencia podría obligarla a obedecer cualquier orden. Sin embargo, a pesar de este poder, le extendió una invitación sincera e incluso le ofreció esta legendaria fruta del diablo. Al contemplar la dulce sonrisa de Ase, no pudo negar el increíble carisma que emanaba. Incluso Kusan había renunciado a la infantería de marina para seguir a este hombre con una lealtad inquebrantable. Al reflexionar sobre el incidente del emperador de la llama, era imposible negar el profundo impacto que tuvo en su sentido de la justicia. Aunque pertenecía al supuesto bando justo, el gobierno mundial, bajo las órdenes de los 5 ancianos, había desatado una llamada destructora que aniquiló a todos los habitantes del archipiélago Sabaody. Fue el emperador de la llama, Porgas de Ase, quien salvó a la gente ese día. Además, la filosofía del emperador de la llama se había resonado profundamente en ella. El factor más convincente, sin embargo, fue su incapacidad para resistir la influencia de este hombre. Y aún así, él no se aprovechó de ello, sino que se acercó a ella como a un igual, invitándola sinceramente. Esta genuina consideración la conmovió más que cualquier otra cosa. ¿Estás preocupado por el vicealmirante Tsuru? La sonrisa cómplice de Ase se amplió mientras abordaba la preocupación de Gion. Sí, respondió ella suavemente. El haki de observación de este hombre era inigualable en el mar, por lo que sus preocupaciones le eran totalmente transparentes. Sus pensamientos estaban fácilmente a su alcance. Si te unes a mi tripulación, no te verán obligado a oponerte al vicealmirante Tsuru. Recuerda, mi padre es Garp. Las palabras de Ase fueron crípticas, dejando a Gion aturdido. ¿Podría ser realmente? Las posibilidades pasaron por su mente y, casi instintivamente, extendió la mano y tomó la fruta del diablo que Ase le había ofrecido. Sosteniendo la extraordinaria fruta en su mano, Gion se mordió el labio antes de darle un mordisco. Inmediatamente, su cuerpo comenzó a transformarse, adoptando la majestuosa, casi onírica, forma de un tigre blanco. No se trataba de un tigre cualquiera. Su imponente figura podía rivalizar con la del dragón azul y el tigre blanco, exudando un aura abrumadora de propósito mortal. Todas las bestias de la isla temblaron bajo el peso de su presencia, cayendo al suelo en señal de sumisión. El tigre, el soberano de las bestias, el tigre blanco era el rey indiscutible de su especie, el gobernante supremo de la naturaleza. Gion era ahora la encarnación de ese temible poder. Con un rugido atronador, el grito del tigre llenó el aire. La espada de Rayleigh, Tashigi y Gion comenzaron a temblar en resonancia. Una aura extraña emanó de estas famosas armas, envolviéndose alrededor de la forma del tigre blanco, creando un vendaval feroz que pareció atravesar la atmósfera misma. Modelo de fruta gato gato. Tigre blanco, el asesino definitivo, el rey dorado, recitó Ase, con los ojos brillantes mientras observaba el aura que rodeaba a Gion. Esta forma otorga a quien la porta una habilidad única para controlar todas las armas, transformando el aura de sus espadas en el aliento del asesino, creando el vendaval del tigre blanco. Su poder destructivo supera incluso el poder elemental de la forma del dragón azul.
Sonriendo ampliamente, Ace reveló lo que había aprendido de su comprensión. Esta imponente forma de tigre blanco tenía el poder de otorgar a su usuario habilidades incomparables. Con un destello de luz deslumbrante, la enorme y bestial figura de Gion comenzó a encogerse. Momentos después, recuperó una figura más humana, aunque ahora un poco más alta, con la forma híbrida de un tigre blanco, con garras afiladas, colmillos y cola de tigre. Este era el modelo de fruta gato. Tigre blanco, conocido como la forma rey de las bestias. El poder de cualquier fruta del diablo se deriva de la fuerza de su usuario. Como se mostró antes, cuando Sabo consumió la fruta mera, pudo controlar al instante la mayor parte de su poder, y cuando Barba Negra se apoderó de la fruta de choque de Barba Blanca, pudo generar tsunamis destructivos al instante. Cuanto más poderoso sea el individuo, mayor será su control sobre las habilidades de la fruta del diablo al consumirla. Para estos usuarios fuertes, el único desafío verdadero radica en despertar la fruta del diablo. Como candidata a almirante, la fuerza de Gion ya rivalizaba con la de los oficiales de mayor rango. Ahora, tras consumir la fruta del tigre blanco, podía dominar rápidamente sus habilidades principales. Transformación completa, transformación híbrida y el vendaval del tigre blanco, un poder exclusivo de la forma del tigre blanco. Cada fruta del diablo de bestia mítica otorga una habilidad única a su usuario. Por ejemplo, la forma de dragón azur de Kaido otorga control sobre los elementos naturales, y la forma de Nika de Luffy, como Zoan mítico, otorga a su usuario el poder de la imaginación pura, permitiéndole realizar hazañas tan surrealistas como convertir cualquier cosa que toque en lo que desee o atrapar rayos. Sin embargo, solo al despertar, los usuarios pueden liberar todo el potencial de estas habilidades exclusivas. Antes de despertar, Luffy solo podía acceder al cuerpo gomoso de Nika, sin adquirir aún sus poderes imaginativos. Actualmente, ni Raki ni Gion han alcanzado la fase de despertar de los poderes de su fruta del diablo. Gion, tras haber consumido la fruta gato, modelo tigre blanco, apenas ha comenzado a acceder a su extraordinario poder. Asimismo, antes del histórico incidente del Emperador de la Llama, los poderes de Raki en la forma Susaku se limitaban a transformaciones básicas y a las llamas purificadoras de Susaku. Sin embargo, después del incidente del Emperador de la Llama, específicamente después de que Ace activara su forma residual, Raki pudo acceder repentinamente a la habilidad de la llama del Fénix exclusiva de Susaku. El poder de renacer de las cenizas. Con este poder, mientras el usuario conserve fuerza física y espíritu, ni siquiera la muerte en combate podrá detenerlo. En cambio, puede resurgir, más fuerte, dentro de las llamas purificadoras de Susaku. Ace confirmó este efecto durante un entrenamiento especial en la isla. Para ser precavido, solo llevó a Raki al borde de la muerte, permitiéndole experimentar el proceso de renacimiento sin sucumbir por completo. En el improbable caso de que el efecto de renacimiento de Susaku no se activara, Raki habría sido salvada por la fruta curativa de Kaya, recuperándose por completo. Sin embargo, el experimento de Ace dio sus frutos. Cuando Raki resultó gravemente herida, las llamas de Susaku la envolvieron repentinamente, reviviéndola con más fuerza que antes. Esto explica por qué, a pesar de que los poderes de su fruta del diablo no están despiertos y su haki de armamento es menos refinado que el de Kaya, Raki se ha convertido en uno de los luchadores más formidables en los mares, alcanzando el umbral de fuerza de nivel almirante. Desde que Raki obtuvo la fruta del diablo bestia mítica, ahora posee su habilidad especial más crucial, exclusiva de quienes poseen los poderes de la bestia mítica. La diferencia entre Raki y otros usuarios de bestias míticas completamente despertados es que, al despertar, sus cuerpos se transforman, alcanzando el inmenso poder físico de sus formas míticas y adquiriendo capacidades curativas casi sobrenaturales. Solo tras despertar, quienes poseen habilidades de bestia mítica pueden realmente encarnar la fuerza y la resiliencia de su cuerpo. Sin embargo, esto es menos significativo comparado con los poderes especiales únicos que las frutas de bestia mítica otorgan a sus usuarios. Por ejemplo, tras despertar la fruta curativa de Kaya, podía transformar todo el campo de batalla en una zona de curación, imitando la vitalidad de las frutas Zoan, e incluso la rápida recuperación de las bestias míticas completamente despiertas. Mientras tanto, la estrategia de combate de Raki en forma de Susaku no se basa en el cuerpo de Susaku, sino en sus llamas únicas, lo que le permite transformarse en una fuerza formidable capaz de incinerar cualquier cosa, incluso el haki, en combate. Así pues, aunque Raki aún no ha despertado ni alcanzado la forma física completa de una bestia mítica, puede contar con el apoyo de sus aliados para cubrir esa necesidad.
Reflexionando sobre esto, Ase comenzó a preguntarse si la voluntad Susaku, incrustada en la forma Susaku de la fruta pájaro, ya habría mostrado signos de sumisión. Después de todo, la razón por la que una fruta del diablo bestia mítica otorga habilidades especiales a sus usuarios se debe al espíritu mitológico que contiene. A medida que los usuarios progresan hacia el despertar, su esencia se fusiona con la voluntad de la criatura mítica de la fruta, permitiéndoles ejercer estas habilidades especiales de forma natural. Pero ¿qué pasa si el espíritu de la fruta del diablo de la bestia mítica cede antes de que el usuario haya despertado? En tal caso, tendría sentido que los usuarios accedieran a estas habilidades especiales incluso antes de despertar, sobre todo con el beneficio del campo de comprensión de Ase. Justo ayer, cuando la voluntad de Susaku invocó la forma de tigre blanco de la fruta gato, la breve interacción de Ase con Susaku confirmó su sospecha. Desde que dominó el estilo fuego remanente, la esencia de Susaku dentro de la fruta pájaro se había sometido por completo a Ase, lo que le permitía a Araki ejercer el poder de renacimiento de Susaku incluso sin despertar por completo. Ahora que Gion ha consumido recientemente la forma tigre blanco de la fruta gato, ella también puede usar su habilidad única, el vendaval del tigre blanco, un aura formidable de pura agresión. Esta temible habilidad confirma aún más la teoría de Ase. Rayleigh observó los intensos vendavales que se arremolinaban alrededor de las garras de Gion mientras se transformaba en su forma híbrida de bestia, y su expresión se tornó seria. ¿Tanto poder, es esta la habilidad especial que otorga el tigre blanco? Esta aura es pura agresión, como si estuviera lista para arrasar con todo. La esencia violenta del vendaval del tigre blanco era fundamentalmente diferente de la forma del dragón Azur de Kaido, que otorgaba dominio sobre los elementos naturales. En lugar de centrarse únicamente en el combate, la forma del dragón Azur permitía a su portador controlar cosas como nubes de fuego que podían levantar islas enteras, o incluso aprovechar los rayos para aumentar la velocidad. En contraste, el vendaval del tigre blanco era un viento imparable, imbuido de una pura intención asesina. Su único propósito era la destrucción. Aunque no tan devastador como otros poderes, su fuerza ofensiva en combate cuerpo a cuerpo era incomparable, superando incluso el poder destructivo de la fruta del choque, especialmente en manos de luchadores de élite, donde la precisión era lo más importante. Rayleigh, tras haber chocado con el poder de la fruta del choque de Barba Blanca en su mejor momento, pudo apreciar su intensidad y se sorprendió al descubrir que, en capacidad ofensiva, el vendaval del tigre blanco superaba a la fruta del choque, un hecho verdaderamente devastador para una fruta del diablo ofensiva ya de por sí formidable. De hecho, el vendaval del tigre blanco poseía el mayor potencial ofensivo de todas las frutas del diablo mitológicas. Este viento feroz incluso puede canalizarse en armas. Gion, inténtalo, sugirió Ase, sonriendo mientras la miraba. ¿Armas? Gion hizo una pausa, sorprendido, pero rápidamente comprendió la intención de Ase. El inmenso poder de la fruta gato, bestia mítica forma de tigre blanco, comenzó a contraerse desde las formidables garras de la pata del tigre, ajustándose para acomodar el mango de la espada de Gion. Sonido metálico. Con un sonido agudo y resonante, Kimpira fue desenvainada. Zumbido. Al instante, el feroz vendaval del tigre blanco envolvió la garra de Gion, extendiéndose a lo largo de la espada de Kimpira. El fuerte viento del tigre blanco impregnó la espada de una intensa energía, haciéndola vibrar y producir un sonido agudo y penetrante. En el siguiente instante, Gion atacó hacia abajo. ¡Bum! ¡Bum! El ataque estalló con una fuerza devastadora, manifestándose como un tajo tangible que azotó con vientos violentos capaces de desgarrar el aire mismo. El paisaje de la isla deshabitada no ofreció resistencia al brutal asalto. Se partió en dos bajo el impacto. Sin embargo, el poderoso ataque no se detuvo allí. Su impulso lo impulsó aún más, atravesando la tierra y avanzando hacia el mar. ¡Sas! ¡Bum! Bajo la mirada atónita de Gion, el mar se abrió violentamente y las aguas se abrieron en un largo canal con forma de corredor que permaneció sin reparar, con una cicatriz duradera tallada por su golpe. Ni siquiera usé aquí, murmuró Gion, atónita, mientras se miraba las manos con incredulidad. ¿Podría este poder de ataque provenir de ella? Ya lo veo. Esta fruta del diablo es perfecta para un espadachín, observó Rayleigh pensativo. Canaliza toda la intención asesina hacia el arma y la envuelve alrededor de la hoja. Al blandirla con una espada, iguala la fuerza destructiva de la infusión del Haki del Conquistador. Rayleigh continuó su análisis.
La diferencia, sin embargo, radica en que, a diferencia del Haki del Conquistador, que depende únicamente de la fuerza del usuario, este viento del tigre blanco depende de la calidad del arma que porta el aura acumulada. Idealmente, funciona mejor con la intención asesina arraigada en una espada famosa. Cuanto más arraigada sea la historia del arma, más potente se vuelve dicha intención. Sin una espada lo suficientemente renombrada, su poder disminuye significativamente. El agudo uso del haki de observación por parte de Rayleigh reveló las complejidades del vendaval del tigre blanco. La habilidad de la fruta del diablo ideal para un espadachín, murmuró Gion, mordiéndose el labio mientras miraba a Tashigi, preocupada. Gion sabía que Tashigi también era espadachín en la flota Entei. Aunque Tashigi ya había consumido la fruta clara y no podía consumir una segunda fruta del diablo, Gion sentía un conflicto emocional. Tras el incidente del emperador de la llama, Tashigi la había acogido bajo su protección, mostrándole una bondad inquebrantable. La había guiado hasta Ase, ofreciéndole compañía y asegurándose de que no se sintiera sola en los días siguientes. Aunque era encantadoramente torpe, solía sentarse en silencio a su lado durante largos ratos, una presencia reconfortante que reconfortaba el corazón de Gion. Si Tashigi no hubiera comido la fruta clara, esta fruta del diablo, modelo tigre blanco, podría haberle venido bien. ¿Tashigi se arrepentiría de algo? Se preguntó. Después de todo, si hubiera consumido la forma del tigre blanco, Tashigi podría haber ascendido a la tercera fuerza más poderosa de la flota de Entei. La propia Gion había experimentado de primera mano el inmenso potencial que esta fruta del diablo podía liberar para un espadachín. Tashigi trabajó incansablemente, siempre con la esperanza de convertirse en una maestra espadachín y una de las aliadas de confianza de Ase. Sin embargo, a pesar de su dedicación, los poderes actuales de su fruta del diablo solo le ofrecían mejoras indirectas en el combate, incapaces de igualar la potencia de combate que una forma de bestia mítica como el tigre blanco podía ofrecer. Entre los capitanes de la flota de los piratas de Entei, la capacidad de combate de Tashigi era bastante baja. Si tan solo hubiera tenido una fruta del diablo. ¡Genial! Ahora tengo aún más motivos para coleccionar espadas famosas, Gion-san. Antes de que Gion pudiera responder, Tashigi le apretó el brazo con entusiasmo. Su risa era brillante y contagiosa. Al ver la sonrisa sincera de Tashigi, los ojos de Gion se humedecieron. Esta chica realmente la trataba como a una familia. Gion-san, tu talento supera al mío. Incluso si no hubiera comido la fruta clara, querría que tuvieras esta habilidad de la fruta del diablo. Solo en tus manos se puede liberar su verdadero poder. Tienes un talento natural, y contigo aquí, Ase recibirás aún más apoyo. Así que, por favor, Gion-san, por el bien de todos. Tashigi miró hacia arriba, su rostro sincero y sonriente mientras se encontraba con la mirada de Gion, que era mucho más alto que ella. Gion miró a Tashigi con los ojos llenos de emociones, y asintió con firmeza. En ese momento, sintió que sus dudas finalmente se disipaban al comprometerse plenamente con los piratas de Entei. El puesto de capitán de la sexta división es tuyo, Gion. La voz de Ase rebosaba calidez al sonreírle. Su mirada se desvió entonces hacia Tashigi, su expresión se suavizó aún más. A pesar de su timidez, Tashigi había encontrado la manera de apoyarlo incondicionalmente. Incluso si no poseía una fruta del diablo de alto nivel, Ase decidió ayudar a Tashigi a alcanzar su sueño de convertirse en un maestro espadachín. Respondió Gion, asintiendo con determinación. Felicitaciones, Ase, has ganado otro poder, se rió Rayleigh, radiante. Gion, ahora manejando el poder de la fruta gato, bestia mítica forma de tigre blanco, tenía capacidades de combate a nivel de almirante. Jajaja. Preparémonos para un festín en honor a Gion. Declaró Ase, riendo a carcajadas. Salud. Las otras mujeres inmediatamente levantaron sus manos con alegría, su sincera felicidad era evidente mientras recibían a su nueva camarada con los brazos abiertos. Para Gion, fue un momento profundamente conmovedor. Ase y la tripulación de los piratas de Entei la vieron no como alguien atraído a regañadientes por el haki del conquistador de Ase, sino como una de los suyos, recibida como una igual. Pero todavía no. La mirada de Ase se agudizó mientras observaba a Sephiroth y Ain que estaban frente a ellos, congelados por el ataque de Kusan. Sephiroth. Gion observó las dos figuras congeladas frente a ella con una mirada intensa. Conocía bien la historia de Sephiroth. Aunque Sephiroth ascendió al rango de almirante, mantuvo un código estricto. Capturaba piratas para que se enfrentaran a la justicia en Impel Down, sin quitar jamás una vida.
Sepir creía que, incluso como almirante, no tenía derecho a decidir quién vivía o moría. Esta era la esencia de su justicia. Conocido como el almirante que no mata, era venerado por los marines, especialmente por su hermana Tsuru, como la personificación de la justicia más pura. Sin embargo, su bondad hacia los piratas no lo evitó de la tragedia. 4 años después de asumir el cargo de almirante, su familia fue asesinada por piratas. Esta pérdida alimentó un profundo odio en su interior, despertando en él un deseo de venganza. Sin embargo, esta sed de venganza chocaba con sus principios. Angustiado, Sepir decidió dimitir. Kong, entonces almirante de la flota de la Marina y actual comandante en jefe del gobierno mundial, lo convenció de quedarse. Sepir optó por un camino diferente. Dejó el almirantazgo para convertirse en instructor jefe del cuartel general naval, dedicado a entrenar a la siguiente generación. Los renombrados almirantes Borsalino, Sakazuki y Kusan, entre los más fuertes de la historia, fueron sus alumnos, al igual que muchos de los actuales vicealmirantes. Para el cuartel general de la Marina, las contribuciones de Sepir fueron inigualables. Se entregó por completo a su deber, encarnando sus ideales con dedicación. Pero el resultado fue cruel. Al mirar la forma congelada de Sepir, a Gion le dolió el corazón. Hancock aún era una Shichibukai en ese momento, así que también fue informada sobre el nuevo candidato del gobierno mundial para suceder a Cocodrilo en los 7 señores de la Guerra del Mar. Su candidato no era otro que el hombre que atacó el barco de Sepir, se amputó el brazo y asesinó a la mayoría de sus estudiantes. Ese hombre, Edward Weevil, autoproclamado como Barba Blanca Jr. Era ahora el sucesor elegido. La búsqueda de equilibrio del gobierno mundial había desestimado los sacrificios de un veterano que había forjado una nueva generación de marines. Para Gion, esta decisión demostró un total desprecio por la lealtad de Sepir y la integridad de su trabajo, favoreciendo en cambio al brutal pirata. Ante esta traición, la lealtad de Sepir finalmente se rompió y abandonó a los marines para siempre. Con un suspiro silencioso, Gion reflexionó sobre cómo este giro de los acontecimientos reflejaba su propia decepción con el gobierno mundial. A pesar de su compromiso compartido con la justicia, seguían siendo humanos con sentimientos. Sin embargo, el gobierno mundial mostraba poca consideración por los marines como individuos. Esta falta de humanidad había impulsado a Gion a unirse por completo a los piratas de Entei. El almirante no matador, Céfiro Negro, se observó al congelado Sepir, con respeto en sus ojos. Tras el asesinato de su familia, el resentimiento de Sepir hacia los piratas se arraigó profundamente. Aunque contradecía sus principios, logró reprimir su odio y defendió la justicia en la que creía. Pero sabía que en alta mar, el conflicto podría abrumarlo, posiblemente llevándolo a actuar en contra de sus propios principios. Entonces eligió un camino diferente, uno en el que podía proteger sus ideales sin el riesgo de comprometerse, y se convirtió en el instructor jefe, preservando la justicia, no a través de la batalla, sino transmitiendo su visión a la siguiente generación. Para muchos, la creencia de Sepir podría parecer ingenua, quizás incluso absurda. Pero, en realidad, es un hombre inquebrantable en su puro sentido de la justicia. Se admiraba a esa persona. Raki, purifica el hielo de Kusan. Se miró a Raki, quien asintió rápidamente y dio un paso adelante. Con una poderosa exhalación, aparecieron magníficas plumas en los brazos de Raki, y una llama inusual se encendió a su alrededor. La llama de Susaku pronto envolvió a Sepir y Ain, purgándolos con su poder purificador en lugar de quemarlos. La llama de Susaku es única. Purifica en lugar de simplemente calentar, tanto que puede evaporar el mismísimo Aki. Incluso la esencia de una fruta del diablo puede ser borrada por ella. En lugar de derretir el hielo de Kusan con un calor intenso, las llamas de Raki disolvieron por completo los efectos de la fruta congelada, dejando a Sepir y Ain como estaban antes de ser congelados. Listo. Con un toque final, Raki le sonrió a Ase. Así que este es el poder de la bestia mítica Susaku, murmuró Sepir, observando la llama persistente de Susaku en Raki. No quedaba rastro alguno de los efectos de la fruta congelada en él. Era como si la llama hubiera borrado la habilidad de la fruta congelada, no por calor, sino purificando su esencia, devolviendo su cuerpo a su estado original, antes del hielo. La aterradora habilidad de esta llama podría simplemente eliminar los efectos de una fruta del diablo. Emperador de la llama. Jadeó Ain, recobrando la conciencia y adoptando inmediatamente una postura defensiva. Retírate, Ain, ordenó Sepir con calma, indicándole a su alumno que se relajara. Atacar aquí sería un grave error. Sepir se sentó con las piernas cruzadas y rió entre dientes, mirando directamente a Ase.
Es un verdadero honor que alguien de tu calibre se presente personalmente, trayendo a toda la flota Entei. Miró a su alrededor y se detuvo en Rayleigh. Rayleigh, ha pasado mucho tiempo. En efecto, Sepir, respondió Rayleigh con una suave sonrisa. Sepir había servido como almirante junto a Sengoku. Sin embargo, a diferencia de Sengoku o Garp, no poseía una poderosa fruta del diablo ni usaba el haki del conquistador. Su fuerza se basaba exclusivamente en las artes marciales y el haki de armamento, lo que le otorgaba el poder justo para alcanzar el rango de almirante. Si Garp no hubiera rechazado el ascenso, Sepir quizá nunca habría alcanzado el puesto. Durante la época en que los marines lucharon contra los piratas de Roger, fueron Sengoku y Garp quienes lideraron la lucha. Llámame Z, afirmó Sepir con firmeza. Es solo un título, pero sigues siendo tan terco como siempre, se rió Rayleigh. Vicealmirante Momousagi. ¿Se encuentra bien?, exclamó Ain al ver a Gion cerca. Al final del incidente del emperador de la llama, Gion, vicealmirante, aparentemente fue capturada por los piratas de Entei. Claro que el informe del cuartel general de la Marina indicaba que había sido secuestrada por los piratas, no que se hubiera unido por voluntad propia, como algunos sospechaban. Gion, también conocida como Momousagi, Conejo Rosa, no solo era la marine más fuerte, sino también una candidata a almirante, muy respetada por los marines, especialmente entre las mujeres. A pesar de dejar a los marines con Sepir, el sentido de lealtad de Ain no había cambiado por completo. Llámame con otro título ahora, Z, Ain, dijo Gion con calma, mirándolos a ambos. La gran flota de los piratas de Entei, capitán de la sexta división, Gion. Los ojos de Sepir y Ain se abrieron simultáneamente. Tú también, susurró Ain con incredulidad, mirando a Gion. No solo un exalmirante se había unido a las filas de Entei, sino que ahora Gion, un candidato a almirante, estaba bajo su mando. ¿En qué se ha convertido el mundo? ¿Por qué antiguos bastiones de la justicia se estaban convirtiendo en piratas? Ain apretó los puños. Aunque ella y Sepir habían dejado la marina, no era por oponerse a la justicia. Pretendían reestructurarla, siguiendo la visión de Sepir de establecer Neo Marine, una fuerza dedicada a la verdadera justicia en el mar. Para Ain, los piratas eran la encarnación del mal absoluto. Entonces, ¿por qué Aokiji y Gion no solo se convertirían en piratas sino que también se unirían a Porgas de Ace, uno de los piratas más infames de Suera? Gion, ¿has comido una fruta del diablo?, preguntó Sepir con expresión tensa. A través de su haki de observación, podía sentir la inmensa energía residual que rodeaba a Gion. Era un poder abrumador, capaz de aplastarlo con facilidad. Esto sugería que la fuerza de Gion ahora superaba con creces sus límites anteriores. Como instructora principal del cuartel general naval y cercana al vicealmirante Tsuru, Sepir conocía a la perfección la fuerza y el potencial de Gion. Aunque poseía la habilidad de una candidata a almirante, aún no había alcanzado el rango de almirante, en parte debido a limitaciones físicas. Pero ahora, el poder de Gion no solo había alcanzado el nivel de almirante, sino que quizás incluso superaba el de Sepir. ¿Qué tipo de fruta del diablo podría otorgarle una fuerza tan aterradora? Es la fruta gato-gato, modelo de bestia mítica. Tigre blanco, admitió Gion sin dudarlo. El tigre blanco, tan famoso como el dragón azul y el pájaro vermellón, un Zoan mítico conocido por poseer el poder más destructivo entre las bestias míticas. Sepir entrecerró los ojos al comprender. No es de extrañar que su poder se hubiera disparado. Ni siquiera el gobierno mundial había adquirido una fruta del diablo tan rara y codiciada. Las frutas Zoan, especialmente las de la variedad mítica, son conocidas por su voluntad propia, lo que dificulta su control. Y entre las frutas Zoan, las bestias míticas son las más formidables. Históricamente, el gobierno mundial solo había logrado obtener la fruta Pez, modelo mítico, dragón azul, antes de que Kaido la reclamara posteriormente a través de Big Mom. De hecho, solo se conocía la existencia de unas pocas frutas míticas de bestias. Solo una persona en esta era podría haber adquirido no una sino dos de estas frutas legendarias. El emperador de la llama, murmuró Sepir, mirando a Ace con una gota de sudor corriéndole por la frente. Pensar que tienes dos de las frutas del diablo de las 4 bestias sagradas, el pájaro vermellón y el tigre blanco, qué hombre tan aterrador. Las 4 bestias sagradas de la leyenda incluían el dragón azul, la tortuga negra, el pájaro vermellón y el tigre blanco. Solo la fruta de la tortuga, modelo Zoan mítico, Genbu, permanece oculta. Con Kaido blandiendo la forma del dragón azul y ahora las formas Susaku y tigre blanco en manos de este hombre, ¿quién dice que la fruta de la tortuga no será la siguiente?
Parece que la última de las frutas del diablo de las 4 bestias sagradas te interesa, Sepir, dijo Ace, mirándolo con intriga. La fruta de la tortuga, modelo Soan mítico, Genbu, también es importante para mí. Las comisuras de los labios de Ace se curvaron en un ligero hiso. Según el compendio de frutas del diablo, la fruta tortuga, forma Genbu, puede renovar la fuerza y la vitalidad. Te vendría bien en tu estado actual. ¿Qué te parece? Únete a mi equipo y me aseguraré de que esta fruta del diablo Soan de primera categoría llegue a ti. Los ojos de Sepir se abrieron de par en par al oír esto. Si alguien más hubiera hecho semejante oferta, la habrían descartado como simple fanfarronería. El gobierno mundial había buscado las frutas del diablo más raras durante años, pero ni siquiera ellos habían logrado conseguirlas de mayor calibre. Las mejores frutas Soan, cada una portadora de la voluntad de la criatura mítica, tienen una forma de elegir a su propio portador. Encontrar una en el vasto mar es casi una fantasía, pero esta no era una afirmación cualquiera. Venía del mismísimo emperador de la llama, Porgas de Ace, el consumidor de frutas del diablo más poderoso de la historia. Ace ya había conseguido la fruta pájaro, Soan mítica, Susaku, y la fruta gato, Soan mítica, tigre blanco. Si declaraba su intención de adquirir la fruta tortuga, modelo Genbu, ¿quién podría dudar de él? En el compendio de frutas del diablo, la entrada para esta rara fruta es breve. La fruta tortuga, Soan mítica, Genbu, puede otorgar a su usuario juventud y fuerza renovadas. Sepir miró la sonrisa confiada de Ace y sintió una leve sonrisa tirando de sus labios. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Sepir le rió a Ace, visiblemente divertido. Nunca esperé que el emperador de la llama le hiciera una oferta a un anciano como yo, dijo con un dejo de ironía en la voz. Ofrecer la legendaria fruta de la tortuga, especie de bestia mítica, forma Genbu, que se rumorea que rejuvenece a los ancianos, como moneda de cambio es una jugada bastante generosa. Pero su voz se fue apagando mientras estudiaba a Ace atentamente. ¿Cometiste un error? Continuó Sepir, con un tono más brusco. No dejé a la Marine para vengarme del gobierno mundial, aunque me empujaron hasta el punto de despreciar a los 7 guerreros del mar. Me fui para construir una nueva fuerza de la Marine, una que usaría piedras Dina para erradicar a los piratas de los mares y acabar con esta era de piratería. Hizo una pausa, con un destello de decepción en la mirada. No sé de dónde sacaste la información, pero no te lo expliqué ya en mi última llamada con ese chico, Kusan. ¿Qué te hace tan ingenuo como para pensar que invitarme sería suficiente? ¿De verdad crees que tu encanto por sí solo podría convencer a alguien como yo tan fácilmente? La voz de Sepir bajó y su expresión se endureció mientras continuaba. Puede que esté aquí, en tus manos, pero eso no es más que el destino, y la voluntad del cielo. En la inmensidad del mar, pocos se atreverían a llamar a Kusan un niño, pero Sepir sin duda estaba cualificado. Si bien el propio camino de Kusan, influenciado en gran medida por Garp, lo llevó finalmente a las alturas, Sepir había sido su primer guía en el camino de la justicia. El puño de hierro de Garp pudo haber moldeado la maestría de Kusan en el haki de armamento y el uso de la fruta congelada, famosa por su inmenso control del campo de batalla, aunque no otorgara un gran poder de combate directo contra enemigos de élite. Juntos, estos le habían dado a Kusan el poder de enfrentarse incluso a los 4 emperadores más fuertes. Pero fue Sepir quien encaminó a Kusan hacia su camino como un verdadero marine. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Sepir, el viaje de Kusan se desvió drásticamente de sus expectativas. La llamada destructora Enohara había quebrado su sentido de justicia, transformándolo en su ahora famosa justicia vaga. Más tarde, Kusan abandonó la marina por completo y se unió a las filas del emperador Entei, líder de la tripulación pirata más poderosa de los mares. Y sin embargo, allí estaba Ace, creyendo que podría reclutarlo con unas pocas palabras y la legendaria fruta del diablo. ¿De verdad creía este joven que podía manipularlo, o era arrogancia fruto de tantas victorias, como el incidente del emperador de la llama? ¿Acaso sus recientes éxitos, junto con aliados como Kusan y Gion, han cambiado tanto su perspectiva? Joroba, pensó Sepir, con una leve sonrisa burlona. Déjame ser quien te muestre que no todo se doblega a tu voluntad en este mundo. Al observar la expresión impasible de Ace, Sepir levantó una ceja. Un leve atisbo de burla bailaba en sus ojos. ¿Qué se siente?, se preguntó, al ser objeto de burlas abiertas, al ser menospreciado por un anciano, incluso cuando uno es una de las figuras más formidables en el mar.
A su lado, Ain tenía una expresión tensa, fingiendo una tranquila disposición para enfrentar la muerte. ¿En serio? Entonces es hora de prepararse para el banquete. Anunció Ace, sonriendo mientras miraba a Raki y a los demás, para gran asombro de Sepir. Con una gran sonrisa, Ace levantó la mano y dijo: démosle la bienvenida a Gion a la tripulación. Realmente estamos formando un equipo fuerte aquí. Salud. Las chicas alzaron las manos y respondieron con una sonrisa radiante. Raki se puso inmediatamente a buscar ingredientes y vino, y Kaya se unió a ella para ayudar, mientras el resto de las mujeres ordenaban el área en preparación para las festividades. Ace rió con ganas, chocando las copas con Rayleigh. Oye, Zeta. Brindemos juntos. Los banquetes son para la buena compañía, ¿verdad? Ja ja ja. Toma, prueba el vino elaborado por el mejor chef del mundo. Ace levantó su vaso hacia Sepir, todavía riendo, mientras le extendía la invitación. El rostro de Sepir se contrajo involuntariamente. ¿Qué demonios estaba pasando? Allí estaba, tras haber rechazado e incluso burlado a este joven pirata hacía un momento, y ahora recibía una invitación amistosa del mismo hombre. Aunque Ace era considerado un pirata, Sepir era plenamente consciente de la leyenda en la que se estaba convirtiendo rápidamente, invicto desde su primera navegación. Y sin embargo, allí estaba, invitándolo a una fiesta, tratando todo el asunto como si nada hubiera sucedido. ¿El mundo se estaba poniendo patas arriba? Rayleigh, al notar la incredulidad en la expresión de Sepir, se rió. Entonces, Zeta, ¿de dónde sacaste exactamente esas ideas sobre el personaje de Ace? ¿Quizás de noticias de la Marina y del gobierno mundial? La mirada de Rayleigh tenía un brillo burlón. Además, puede que te estés sobreestimando. Ace tiene nada menos que 9 tripulantes de rango de almirante o superior. ¿De verdad crees que te ofreció la rara fruta de la bestia mítica solo por tu habilidad en el combate? Después de unas copas de vino, Rayleigh se rió entre dientes y le contó la brutal verdad a Sepir. Rayleigh. La cara de Sepir se tiñó de un verde intenso. Este viejo bribón prácticamente le estaba diciendo a la cara su indignidad. Para empeorar las cosas, al activar Sepir su haki de observación, su tez se oscureció aún más. Sus sospechas se confirmaron. Todos los oficiales de los piratas de Entei, excepto el músico que se mantuvo al margen del combate y la mascota, la pequeña niña gótica flotante, todo el equipo parecía haberlo superado en fuerza. Pero ¿cómo pudo pasar? Durante el incidente del Emperador de la Llama, estos oficiales no eran tan poderosos. ¿Ha aumentado aún más el poder de combate de la tripulación desde entonces? Entonces se le ocurrió. Sepir y Ain intercambiaron una mirada, con sudor frío formándose en sus frentes. ¿Era posible que el Emperador de la Llama ahora comandara a 9 subordinados con fuerza de almirante o superior? Al ver la curiosidad de Sepir, Rayleigh rió entre dientes. Ya que estás tan interesado, déjame contarte. Vivi, Raki, Hancock y Kaya han alcanzado el poder de combate de almirante. Y, ahora mismo, el poder de Nami supera al de Kusan, al mío e incluso al de Iso. Es la combatiente más fuerte bajo el mando de Ace. Rayleigh no pudo evitar saborear la mirada de sorpresa y consternación en el rostro de Sepir. Su antiguo rival parecía como si hubiera sido alcanzado por un rayo. ¿Qué? Las pupilas de Sepir se contrajeron mientras su rostro reflejaba pura incredulidad. Como alguien que conocía bien a Rayleigh, Sepir comprendía que Rayleigh jamás recurriría a un farol en algo así, y menos a él, un marine retirado. Pero pensar que el poder de una niña podía ahora superar incluso al suyo y al de Kusan, ¿estaba realmente a la altura del más poderoso de los 4 emperadores? ¿Más fuerte que Ao, Kusan? Mientes. Exclamó Ain, mirando fijamente a Nami, quien se preparaba tranquilamente para el banquete. Aunque Kusan ya era un pirata y se había unido a las filas del Emperador de la Llama, Ain, ex-marine, aún lo tenía en alta estima. Era difícil creer que esta jovencita, más joven que ella, potenciada por la fruta del trueno, hubiera alcanzado de alguna manera una fuerza tan increíble, que ahora superaba incluso el poder de un almirante. ¿HM? ¿Tienes algo que decir? Nami se giró, sus ojos brillando con un violento rayo morado oscuro. Ante su mirada, una aura turbulenta de relámpagos negro-púrpura la rodeó, provocando que tanto Sepir como Ain se tensaran, con las pupilas contrayéndose por la sorpresa. Ain, visiblemente conmocionada, cayó de rodillas bajo la intensidad del haki del conquistador de Nami. Haki del conquistador, murmuró Sepir, con sudor frío corriéndole por el rostro mientras luchaba por asimilar lo que veía. Exactamente, dijo Rayleigh, riendo con ganas.
La combinación de la fruta del trueno, la más agresiva de las frutas del diablo, con el Aki del conquistador, sin duda, la fuerza más imponente de estos mares. Es aterradora. Sepir se desplomó en el suelo con expresión seria. El poder de los piratas de Entei era realmente asombroso. Si el cuartel general naval se enfrentara a la flota de los piratas de Entei como estaba ahora, sería destrozado con facilidad. Ambos bandos no estaban ni cerca en fuerza. Su anterior bravuconería lo dejó ligeramente avergonzado. Desde esta perspectiva, era evidente que el emperador de la llama no necesitaba a un viejo marine manco como él. ¿Por qué, entonces, se atrevería a ofrecerle la invaluable fruta Zoan mítica? Es porque eres el maestro de Kusan. Las palabras sacaron a Sepir de su aturdimiento. ¿Cómo? No, es imposible. Preguntó. Ase lo miró con una sonrisa. Claro, Kusan seguiría mi orden de matarte a ti y a tus antiguos compañeros. Pero eso no significa que carezca de emociones o que no le afecte. La frente de Sepir se arrugó, sus venas se hincharon mientras apretaba los dientes. Solo por eso. Eso solo es razón suficiente, lo interrumpió Ase, dejando a Sepir atónito. ¿Qué? Kusan obedecería porque yo lo ordeno, pero eso no significa que no tenga emociones, explicó Ase. Matarte aún lo impactaría. Le pesaría, moldearía su perspectiva. Y como es mi subordinado, eso me importa. Los labios de Ase se curvaron en una leve sonrisa mientras dejaba escapar una risa, dejando a Sepir sin palabras. Sepir permaneció en silencio, su expresión ilegible. Pero dejarte ir es imposible, dijo Ase con calma. Estás decidido a encontrar piedras Dina y a sembrar la ruina en el nuevo mundo. Dejarte vagar libremente sería inconveniente. Miró a Sepir con una leve sonrisa. ¿Por qué no te unes a mis filas? Claro, si no estás dispuesto, simplemente haré que mi princesa fantasma use su poder para mantenerte retenido. Ase atrajo a Perona hacia su lado y le pellizcó suavemente sus mejillas de muñeca. ¿Quién es tu princesa fantasma? Perona se sonrojó furiosamente, retorciéndose mientras Ase la provocaba. Gion, observando a Ase, se mordió el labio. Aunque se había acostumbrado a las excentricidades de Ase durante los días que pasó con los piratas de Entei, cada vez que presenciaba su carisma, no podía evitar sentirse maravillada. La sonrisa de Rayleigh se ensanchó. El encanto de Ase parece incluso mayor que el tuyo, Roger. La expresión de Sepir oscilaba entre el respeto y la amargura. Pensar que este hombre, capaz de comandar incluso a los más altos mandos con facilidad, consideraría el bienestar de Kusan y usaría una fruta del diablo de primera categoría solo para su propio beneficio. Sepir conocía de primera mano la profunda lealtad de Kusan. Incluso si Ase le ordenara asediar el cuartel general naval, Kusan lo haría sin dudarlo un instante. Sin embargo, Ase trataba a Kusan no como un arma de poder, sino como un subordinado valioso. Por otro lado, el gobierno mundial, ¿cómo había tratado a Sepir tras décadas de leal servicio y entrenamiento de la siguiente generación de marines? Habían reclutado como aliados a los mismos piratas que habían asesinado a sus estudiantes, alineándolos con los marines en la forma de los 7 señores de la guerra del mar. La ironía era profunda. Sepir bajó la cabeza, ocultando su rostro. Tras un instante, se levantó y se acercó a Ase sin decir palabra. Ain, al darse cuenta, lo observó con preocupación. Sepir levantó su copa y bebió su contenido de un trago, riendo con ganas. Buen vino. Exactamente. Ase rió entre dientes, dándole una palmada en el hombro a Sepir. Si te unes a mi tripulación o no, ahora mismo no importa. Porque es hora de disfrutar de un banquete ahora mismo, y eso es lo que importa. Ase se giró hacia Ain, extendiendo su Aki del conquistador como si fuera una fuerza tangible, atrayéndola suavemente hacia él. Vamos, Ain, bebe también. Con una risa, le sirvió un vaso. Sobresaltada, Ain logró beberlo de un trago, aunque la fuerte bebida rápidamente la hizo tambalearse, su tolerancia, ciertamente, era baja. ¡Qué increíble control sobre el Aki del conquistador!, murmuró Sepir en su corazón con admiración, no me extraña que sea el hombre más formidable en los mares. Sepir volvió a reír y bebió un vaso tras otro. La calidez de la camaradería de Ase, tan distinta de la fría indiferencia que había conocido en el gobierno mundial, le conmovió profundamente. Ja, por Gion que se une a nosotros. Ase levantó su copa. A Gion. Respondió alegremente. Gion sonrió y levantó su vaso, sintiendo calidez extendiéndose a través de ella ante la genuina bienvenida. La ovación resonó por doquier mientras todos alzaban sus copas, y el ambiente festivo se animaba con cada brindis. El banquete se prolongó durante días, celebrando la bienvenida de Gion a sus filas.
Mientras tanto, en Dressrosa. Deja que este anciano salude a estos jóvenes, dijo Iso con una leve sonrisa. Sí. Su espada resonó al salir de la vaina, y una ola de gravedad pulsó desde él, elevándose hacia el cielo. Momentos después. Auge. Un meteorito enorme se estrelló desde arriba. Supongo que es hora de cerrar el puerto, murmuró Kusan, exhalando una bocanada de aire helado. Zumbido. El mar alrededor de Dressrosa se congeló al instante, y el aura gélida se extendió desde Kusan como una tormenta. Nadie se va ahora, murmuró. La edad de hielo. La flota de los piratas de Entei, sus casas más fuertes, había entrado en acción. No habría escapatoria. Dressrosa, Palacio Real. En la oscura y opulenta suite del último piso del palacio. Auge. Respiraciones pesadas llenaron la habitación mientras Doflamingo golpeaba la pared con tanta fuerza que provocó grietas como arañas en su superficie. Despertó de una pesadilla, agarrándose la frente, con el rostro crispado y la piel reluciente de sudor frío. La tenue luz proyectaba sombras a su alrededor mientras apretaba los dientes y pronunciaba el nombre del hombre que atormentaba su sueño. Desde el fatídico incidente del Emperador de la Llama y su regreso a Dressrosa, Doflamingo no había tenido una noche tranquila. Con Kaido exigiendo un mayor suministro de frutas del diablo artificiales Smile en preparación para una posible guerra contra los piratas de Entei, su inquietud no hizo más que aumentar. ¿Guerra? ¿Con ese monstruo? La mente de Doflamingo daba vueltas. ¿Kaido se ha vuelto loco? Kaido, conocido como la criatura más fuerte del mundo, siempre había inspirado miedo. Pero tras el incidente del Emperador de la Llama, ese título parecía vacío. Ahora, era Portgas de Ace, el Emperador de la Llama, quien se alzaba como el más fuerte de esta era. La fuerza, la habilidad y la inteligencia de Ace eran tan abrumadoras que los propios 5 ancianos se vieron obligados a ceder. El gobierno mundial no tuvo más remedio que suspender la llamada destructora, símbolo mismo de su justicia absoluta. Si Kaido solo temía a Ace por su fuerza, Doflamingo veía una verdad mucho más aterradora. Ace, el Emperador de la Llama, era una amenaza total. Fuerza, estrategia y habilidad, entrelazadas a la perfección en un ser formidable. Tan solo pensar en él despertaba en Doflamingo un miedo incontrolable, un miedo primario que no podía negar. Gracias al imprudente Bellamy, Doflamingo ya había captado la atención de Ace, aunque esperaba pasar desapercibido y ganar tiempo. Pero ahora, Kaido quería declararle la guerra abiertamente a este hombre, arrastrándolo como proveedor de sonrisas. ¿Cómo era eso menos que un suicidio? Enfrentarse cara a cara con el Emperador de la Llama, ¿estamos rogando por la aniquilación? La expresión de Doflamingo se ensombreció. Si bien Kaido y sus piratas bestias se encontraban entre las 4 tripulaciones piratas más poderosas del mar, sabía que no eran rival para el grupo pirata más poderoso del mundo, los piratas de Entei, liderados por el Emperador de la Llama. Los piratas de las bestias podían tener una ventaja numérica y territorial tras años de dominio, pero los guerreros principales de los piratas de Entei eran realmente formidables. Incluso sin contar al Emperador de la Llama, los altos mandos de Ace eran una pesadilla por sí solos. Somos solo huevos arrojados contra la piedra, pensó Doflamingo con amargura. En la oscuridad, apretó los puños. Recientemente, Doflamingo recibió noticias alarmantes del gobierno mundial sobre el cambio de posición de los marines. Se confirmó. El almirante Aokiji había dejado la infantería de marina y se había unido a las fuerzas de Entei. Si un poderoso como Aokiji ha jurado lealtad al Emperador de la Llama, el rostro de Doflamingo se contrajo. La idea lo dejó conmocionado. No hay ninguna posibilidad de victoria, ninguna. Incluso si su familia Don Quixote y los piratas bestias de Kaido unieran fuerzas, la formidable flota de Entei los superaría sin remedio. Y eso sin contar al propio Portgas de Ace. Sus probabilidades de supervivencia se reducirían a casi nada. Doflamingo no pudo evitar reconocer la sombra que Ace proyectaba sobre él. El impacto del Haki del conquistador de Ace había frenado su propio desarrollo de Haki, exponiendo frustrantemente la enorme diferencia de nivel entre ellos. Aunque odiaba admitirlo, Doflamingo comprendió que su propia indecisión se debía a la creciente brecha que los separaba. Ace operaba en un nivel incomprensible, una dimensión que ni siquiera podía alcanzar. El peso psicológico del Haki de conquistador de Ace hizo que el de Doflamingo flaqueara, como si su Haki de conquistador intentara dominar la presencia de Ace sin éxito. Era como si la intensa influencia del Haki de Ace frenara cualquier progreso en el suyo. Y ahora, a medida que Ace se fortalecía, Doflamingo se encontraba incapaz de siquiera vislumbrar esa figura inalcanzable. Era solo una sombra en lo alto del cielo, inalcanzable.
Mientras su Aki del Conquistador se recuperaba lentamente, Doflamingo no sentía satisfacción alguna. Incluso la sangre real que lo cubría parecía inclinarse en reconocimiento a la voluntad superior de Ace. Si aún queda alguna esperanza, pensó, está en el gobierno mundial. Se puso de pie, se echó el abrigo rosa de plumas sobre los hombros y se acercó a la ventana. Un destello de determinación brilló bajo sus gafas de sol. Después de todo, una vez fue un dragón celestial. Aunque Tierra Santa ya no lo reconociera, aún poseía una valiosa carta, el secreto del Tesoro Nacional de Mariejois. Este conocimiento, combinado con su anterior estatus de dragón celestial, le daba ventaja para negociar con el gobierno mundial e incluso con los 5 ancianos. En el pasado, durante el incidente del Emperador de la Llama, fue víctima de una de las conspiraciones de Ben Beckman, lo que provocó la irritante intervención de Ojo de Halcón. Sin embargo, las consecuencias de ese fiasco lo libraron sorprendentemente de toda responsabilidad, dándole la oportunidad de esperar el momento oportuno. La flota del Emperador de la Llama, liderada por Ace, había alcanzado una fuerza que ni siquiera el cuartel general naval podía igualar por sí solo, una hazaña sin precedentes para ninguna tripulación pirata. Ahora, parecía que solo el gobierno mundial tenía el poder para hacerles frente. Cuando finalmente se produjera el enfrentamiento entre Kaido y Ace, Doflamingo pretendía mantenerse al margen. Su plan era esperar en Mariejois, donde estaría protegido, al menos en cierta medida, por el conocimiento que poseía de su tesoro secreto. Aunque las fuerzas de Ace tenían los medios para penetrar incluso en Mariejois, Doflamingo dudaba que el gobierno mundial fuera completamente impotente ante tal intrusión. Además, su valor para Ace era escaso, ciertamente no lo suficiente como para justificar un ataque directo contra Mariejois solo para eliminarlo. Fu. Caerás ante el Emperador de la Llama, Kaido. Cuando el mundo se hunda en el caos, quizás haya una oportunidad para mí después de todo. Sintiéndose más a gusto con sus planes, Doflamingo abrió la ventana, mirando hacia el cielo con una sonrisa fría. De repente, un ruido tremendo rompió el silencio. Zumbido. Retumbar. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. La risa de Doflamingo se congeló. Su rostro palideció y entrecerró los ojos mientras miraba al cielo. En el siguiente momento. ¡Bum! ¡Bum! Un meteorito enorme, que dejaba rastros de fuego durante su descenso a través de la atmósfera, se precipitó directamente hacia su palacio. Toffee. En el patio de abajo, Trébol, el consumidor de fruta pegajosa que había visto las semillas de la realeza en Doflamingo desde la infancia, gritó alarmado. ¡Un meteorito! ¡Maldita sea! ¿De dónde salió esto? Los oficiales de la familia Don Quixote salieron del palacio en masa, conmocionados, contemplando con horror el enorme meteorito ardiente que se precipitaba hacia ellos. A pesar de todos los estragos que habían sembrado en los mares, nadie había oído hablar jamás de la retribución kármica mediante meteoritos. Esta habilidad, ¿será? Murmuró Doflamingo, con la frente cubierta de sudor frío. Armamento. Sobrecarga de golpe látigo. Pero con poco tiempo para especular, Doflamingo entró en acción, desatando el poder de su fruta de hilo. Una ráfaga de hilos casi invisibles brotó de sus manos, enroscándose hasta formar gruesos cordones similares a cuerdas. Su haki de armamento se encendió, endureciendo los hilos hasta convertirlos en acero negro brillante. Con un poderoso golpe, Doflamingo lanzó la columna de color negro azabache hacia el meteorito, cortándolo con un destello cegador. No paren, sigan rompiéndolo. Gritó a su familia. Sin dudarlo, los oficiales entraron en acción, atacando el meteorito fracturado con todas sus fuerzas. Aunque el golpe inicial de Doflamingo había absorbido la mayor parte de su energía cinética, los fragmentos seguían precipitándose hacia el palacio, amenazando con derribar su base. Con el ataque conjunto de la familia Don Quixote, el meteorito finalmente se hizo añicos. Los pedazos siguieron cayendo, pero al menos ahora había una posibilidad de controlar los daños. Asimilación. La voz aguda y penetrante de Pika resonó al activar su habilidad fruta de piedra. En un instante, absorbió los fragmentos de roca que caían hacia él, fusionándolos con su propio cuerpo de piedra. Una vez evitado el peligro, los oficiales de la familia se desplomaron aliviados, recuperando el aliento. Uf. Baby 5, con su vestido de sirvienta, tembló al sentir un frío intenso. ¿Por qué hace tanto frío? Frío. Las pupilas de Doflamingo se contrajeron bruscamente. Girándose, gritó. Violet. Usa tus poderes. Descubre qué está pasando.
Sin la capacidad de la fruta del trueno para expandir el alcance de su haki de observación, Doflamingo era ciego a lo que había más allá de su entorno inmediato, particularmente cerca de la costa. Sí, entendido. Violet, la princesa de Dressrosa y usuaria de la fruta del resplandor, se estremeció ante la urgencia en la voz de Doflamingo. Por primera vez, lo vio tan inquieto. Formando un círculo con los dedos, Violet activó su fruta resplandor. Al instante, su visión se extendió al océano distante, y jadeó al ver la escena. El océano está congelado, informó, con la voz espesa por el miedo. ¿Océano congelado? El rostro de Doflamingo palideció. Solo había un hombre en el mundo capaz de semejante hazaña. Y se acercan dos personas. Están a bordo de un barco volador con una bandera pirata, continuó Violet, con gotas de sudor corriéndole por la frente. Los reconoció al instante. ¿Quién? ¿De quién es la bandera? Espetó Doflamingo, presa del pánico a pesar de sus intentos de negar lo inevitable. Con voz temblorosa, Violet respondió. El exalmirante de la Marina, Aokiji, y el capitán de la segunda división de los piratas de Entei, Iso. Y la bandera es la de los piratas de Entei. Sus palabras infundieron terror en los oficiales del Don Quixote, cuyos rostros se desmoronaron de terror. Esta era una tripulación ante la que incluso los 7 señores de la guerra tuvieron que inclinarse. Emperador de las llamas. La expresión de Doflamingo se tornó de un miedo incontrolable. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.